Una sensación peligrosa que ignoré demasiado tiempo. Recuerdo la primera vez que me ocurrió. Abrí los ojos una mañana cualquiera, me senté en la cama y al ponerme de pie, sentí que todo el mundo giraba. Era como si el suelo se moviera bajo mis pies, como si hubiera perdido, por un instante, el control sobre mi propio cuerpo. Me aferré a la pared, esperando que esa extraña ola pasara. Duró apenas unos segundos, pero se sintió eterno. Al principio no le di importancia. Pensé que tal vez me había levantado demasiado rápido, que quizás había dormido mal. Con los días, volvió a ocurrir. Una y otra vez. Siempre breve, siempre incómodo y siempre inquietante. Pero como muchas personas de mi edad, decidí ignorarlo. No quería preocupar a mi familia. No quería que pensaran que estaba empezando a fallar. Lo que no sabía era que esos segundos podían cambiar mi vida para siempre. Que ese mareo, tan fácil de subestimar, era una señal de que algo no estaba bien. Un aviso silencioso que mi cuerpo me daba y que yo, tercamente, estaba eligiendo no escuchar. Con el tiempo, empecé a temer esas mañanas. No solo por el mareo en sí, sino por lo que podría pasar después. Un tropiezo, una caída, una fractura o algo peor. El miedo a perder mi independencia, a no poder valerme por mí mismo, empezó a colarse en cada uno de mis pensamientos. No fue hasta que hablé con un médico que comprendí la magnitud del problema. Me explicó que esos mareos podían ser el inicio de algo mucho más grave. Caídas con consecuencias irreversibles o incluso ictus silenciosos, esos que no dan señales evidentes hasta que ya es demasiado tarde. Pero también me dijo algo que me devolvió la calma. Existe una manera sencilla, segura y rápida de reducir este riesgo. Un protocolo de apenas 60 segundos que cualquiera puede aplicar al levantarse y que puede marcar la diferencia entre una mañana sin sobresaltos y un accidente que cambie tu vida. En este video voy a contarte exactamente qué es ese protocolo, cómo ponerlo en práctica y, lo más importante, por qué funciona. También entenderás las causas más comunes de estos mareos y qué hábitos pueden ayudarte a prevenirlos a largo plazo. Antes de continuar, cuéntame, ¿cuántos años tienes y desde dónde nos ves? Me encantará leerte en los comentarios y saber que estamos aprendiendo juntos a cuidar de nuestra salud y nuestra autonomía. ¿Qué son los mareos al levantarse? Puede que alguna vez te hayas puesto de pie después de estar acostado y hayas sentido que el mundo se tambaleaba. La sensación puede durar apenas unos segundos, pero deja un rastro de inseguridad, como si tu propio cuerpo te advirtiera que algo no está del todo bien. Esta experiencia, tan común y a menudo ignorada, tiene un nombre médico: hipotensión ortostática. En palabras simples, la hipotensión ortostática es una caída repentina de la presión arterial que ocurre cuando cambias de posición, especialmente al pasar de estar acostado a ponerte de pie. Nuestro cuerpo, en condiciones normales, tiene un sistema automático que regula la presión arterial para que el cerebro reciba suficiente sangre sin importar cómo te muevas. Este sistema actúa de forma tan rápida y precisa que la mayoría de las veces ni lo notamos. Sin embargo, con la edad, ciertas enfermedades o incluso algunos medicamentos, esta respuesta automática puede volverse más lenta o menos eficiente. Cuando eso ocurre, el cambio brusco de posición hace que la sangre se acumule momentáneamente en las piernas y en la parte baja del cuerpo. Como consecuencia, el flujo de sangre hacia el cerebro disminuye por unos instantes, y es entonces cuando aparece el mareo. Las sensaciones típicas son bastante características. Visión borrosa o nublada, como si una neblina cubriera tus ojos. Sensación de inestabilidad, como si el suelo se moviese o perdieras el equilibrio. Ligera confusión o desconexión, un instante en el que te cuesta centrarte o recordar qué estabas haciendo. En algunos casos, un zumbido en los oídos o una sensación de calor repentino. Imagina una mañana cualquiera. Abres los ojos, te estiras, mueves las piernas para salir de la cama.
Te incorporas rápido porque tienes cosas que hacer, pero en el momento en que pones los pies en el suelo, una oleada de vértigo te golpea. Te agarras al borde de la cama o a la pared para no caerte. Tu corazón late un poco más rápido, y en esos segundos, lo único que piensas es, que no me caiga, que no me caiga. Pasan 3, quizás 5 segundos, y el mundo vuelve a estar en su sitio. Respiras hondo y sigues adelante, como si nada hubiera pasado. Ese instante, que podría parecer inofensivo, es en realidad una señal de que tu sistema cardiovascular y tu equilibrio necesitan atención. No es simplemente levantarse demasiado rápido. Es un mensaje que tu cuerpo te envía para que reduzcas el riesgo de caídas y, sobre todo, para que protejas tu cerebro. El peligro oculto detrás de los mareos. Cuando pensamos en un mareo al levantarnos, la mayoría lo considera una molestia menor, algo que pasa y que no deja huella. Sin embargo, para muchas personas mayores, este simple episodio puede ser el primer eslabón de una cadena de acontecimientos con consecuencias graves y a veces irreversibles. El primer gran riesgo son las caídas. A medida que envejecemos, nuestra capacidad para reaccionar y recuperar el equilibrio disminuye. Un mareo de apenas 3 o 4 segundos puede ser suficiente para que el cuerpo pierda estabilidad y termine en el suelo. Las caídas no son un asunto trivial, son una de las principales causas de fracturas, lesiones graves y pérdida de independencia en adultos mayores. Una fractura de cadera, por ejemplo, puede implicar meses de rehabilitación y, en muchos casos, una disminución permanente de la movilidad. Pero las caídas no son la única amenaza. Existe un peligro más silencioso y menos evidente: la relación entre estos mareos y los ictus silenciosos. Un ictus silencioso es un accidente cerebrovascular que no provoca síntomas obvios en el momento, pero que puede dañar pequeñas áreas del cerebro. A diferencia de un ictus clásico, no causa parálisis o problemas del habla inmediatos, pero sus efectos se acumulan con el tiempo, aumentando el riesgo de deterioro cognitivo, problemas de memoria y dificultades para caminar. La hipotensión ortostática repetida, esos descensos bruscos de presión al levantarse, puede contribuir a una menor perfusión cerebral, es decir, a que llegue menos sangre y oxígeno al cerebro en esos momentos críticos. Si esta falta de riego se repite a lo largo de meses o años, se incrementa el riesgo de sufrir microinfartos cerebrales que pasan desapercibidos, hasta que un día se manifiestan en forma de problemas de memoria o caídas inexplicables. Quiero contarte la historia de Manuel, un hombre de 79 años que conocí hace unos años. Vivía solo y era muy independiente. Desde hacía tiempo notaba que, al levantarse por la mañana, se sentía un poco inestable. «Es normal a mi edad», me decía, sonriendo. Un día, al levantarse rápido para atender el teléfono, sintió ese mismo mareo, pero esta vez no tuvo tiempo de agarrarse a nada. Cayó hacia un lado, golpeándose la cabeza contra la mesilla. Lo que parecía solo un golpe derivó en una hospitalización, fractura de cadera, y tras los estudios médicos, se descubrió que había sufrido varios microinfartos cerebrales en el pasado, probablemente relacionados con sus episodios de hipotensión ortostática. Manuel pasó meses en rehabilitación y, aunque recuperó parte de su movilidad, nunca volvió a sentirse tan seguro como antes. Lo que empezó como una sensación breve al levantarse, terminó marcando un antes y un después en su vida. Por eso es tan importante no restar importancia a estos mareos. No son cosas de la edad, sin consecuencias. Son señales que pueden ayudarnos a prevenir accidentes graves y a proteger nuestro cerebro. En la siguiente parte, vamos a aprender cómo identificar cuándo estos episodios son simples anécdotas y cuándo son la señal de que necesitamos actuar de inmediato. ¿Cómo detectar si es un problema serio? No todos los mareos al levantarse tienen el mismo origen ni la misma importancia. En algunos casos, se deben a algo puntual, como levantarse muy rápido después de una siesta profunda o pasar muchas horas sin comer. Pero en otros,
son una señal de que existe un problema subyacente que requiere atención médica inmediata. Saber distinguir uno del otro puede marcar la diferencia entre un susto y una emergencia. Señales de alarma que requieren atención médica inmediata. Si además del mareo experimentas alguno de estos síntomas, es importante buscar ayuda sin demora. Pérdida de conciencia, aunque sea por unos segundos. Dolor en el pecho o sensación de opresión. Falta de aire repentina o dificultad para respirar. Debilidad o adormecimiento en un brazo, una pierna o en un lado de la cara. Dificultad para hablar o entender lo que otros dicen. Visión doble o pérdida repentina de la vista. Estos síntomas pueden indicar un problema cardíaco, un accidente cerebrovascular o una emergencia médica que necesita atención urgente. Diferencias entre un mareo común y un cuadro peligroso. Un mareo común suele ser breve, de pocos segundos, y desaparece por completo al permanecer quieto o sentarse. No deja secuelas y no se acompaña de otros síntomas preocupantes. En cambio, un cuadro peligroso suele repetirse varias veces al día o con mucha frecuencia. Durar más de unos pocos segundos. Dejar sensación de debilidad, confusión o desorientación incluso después de que pase. Presentarse junto con alguna de las señales de alarma ya mencionadas. En personas mayores, incluso un mareo aparentemente leve puede ser preocupante si ocurre de forma repetida, ya que cada episodio aumenta el riesgo de caídas y lesiones. La prueba del minuto para autoevaluarse. Hay una forma sencilla de evaluar si el mareo que sientes al levantarte podría estar relacionado con un cambio significativo en la presión arterial. Es conocida como la prueba del minuto. Consiste en lo siguiente. 1. Acuéstate durante al menos 5 minutos, relajando el cuerpo. 2. Mide tu presión arterial estando acostado, si tienes la posibilidad de hacerlo en casa. 3. Ponte de pie de manera normal, sin movimientos bruscos. 4. Vuelve a medir tu presión arterial exactamente 1 minuto después. Si la presión sistólica, el número alto, baja más de 20 milímetros de mercurio, o la diastólica, el número bajo, baja más de 10 milímetros de mercurio, y además tiene síntomas, es posible que exista hipotensión ortostática. Aunque no tengas un tensiómetro, esta prueba puede servir para notar si los mareos persisten más allá de unos segundos y se acompañan de otros signos de inestabilidad. Esta no es una prueba diagnóstica definitiva, pero sí una herramienta útil para decidir si es momento de hablar con un médico. El objetivo no es que vivas midiendo tu presión constantemente, sino que tomes conciencia de que esos segundos de mareo pueden tener una causa médica real que merece atención. Causas más frecuentes. Los mareos al levantarse no aparecen por arte de magia. Siempre hay una o varias causas detrás, y entenderlas es fundamental para poder actuar. A menudo, no se trata de un único factor, sino de una combinación de varios que, poco a poco, debilitan los mecanismos de regulación de nuestro cuerpo. Medicación antihipertensiva o diurética. Los medicamentos para controlar la presión arterial, como los antihipertensivos, están diseñados para mantener la presión en niveles saludables y reducir el riesgo de problemas cardíacos. Sin embargo, en algunas personas, estos fármacos pueden provocar que la presión baje demasiado al cambiar de postura. Algo similar ocurre con los diuréticos, que ayudan a eliminar el exceso de líquidos, pero que también pueden reducir el volumen de sangre circulante, haciendo que el cerebro reciba menos oxígeno en esos segundos críticos. Esto no significa que haya que dejar de tomarlos sin más, pero sí que conviene informar al médico si se presentan mareos frecuentes, para ajustar dosis o buscar alternativas. Deshidratación y falta de electrolitos. Nuestro cuerpo necesita un equilibrio adecuado de líquidos y sales minerales, como sodio, potasio y magnesio, para mantener una presión arterial estable. La deshidratación, incluso en grados leves, puede disminuir la cantidad de sangre que circula, favoreciendo la hipotensión ortostática.
Y no siempre se debe a no beber agua. A veces ocurre por sudor excesivo, fiebre, diarreas o el uso de medicamentos que aumentan la eliminación de líquidos. Los electrolitos son igual de importantes que el agua. Sin ellos, la sangre no fluye correctamente y los músculos, incluido el corazón, no trabajan de forma óptima. Sedentarismo y debilidad muscular. El sistema circulatorio necesita de los músculos para funcionar bien. Las contracciones musculares, sobre todo en las piernas, ayudan a devolver la sangre al corazón y al cerebro. Cuando llevamos una vida sedentaria, la musculatura de las piernas y el abdomen pierde fuerza, lo que dificulta este retorno venoso. Además, el sedentarismo prolongado debilita la resistencia física general, haciendo que el cuerpo tarde más en adaptarse a los cambios de posición. Un caso real donde todo se combinó. Carmen, de 81 años, empezó a notar mareos al levantarse después de las siestas. Tomaba medicación para la hipertensión y además un diurético suave. Como siempre había tenido una vida activa, no le preocupaba demasiado. Pero poco a poco dejó de caminar tanto como antes, pasando más horas sentada viendo televisión. El verano fue especialmente caluroso, y aunque bebía algo de agua, no reponía sales minerales. Un día, al levantarse rápidamente para abrir la puerta, sintió un mareo intenso y cayó al suelo, fracturándose la muñeca. En el hospital, le explicaron que su hipotensión ortostática estaba causada por la combinación de 3 factores: la medicación, la deshidratación y la pérdida de fuerza en las piernas. El caso de Carmen es un ejemplo claro de cómo varios elementos, aparentemente pequeños, pueden unirse y generar un riesgo mayor. La buena noticia es que, al identificar cada causa, es posible tomar medidas para corregirlas o reducir su impacto. El protocolo de 60 segundos. Introducción. Llegados a este punto, ya sabes que los mareos al levantarse no son un simple capricho del cuerpo, sino una señal que no conviene ignorar. Ahora vamos a hablar de algo que puede ayudarte a reducir de forma notable el riesgo de sufrirlos. El protocolo de 60 segundos. No se trata de un tratamiento médico ni de una solución milagrosa. Es, más bien, una rutina sencilla que prepara a tu cuerpo para el cambio de postura, evitando que la presión arterial caiga de manera brusca. Lo mejor es que no requiere ningún equipo especial ni conocimientos técnicos. Puedes hacerlo en tu propia cama, cada mañana, en apenas 1 minuto. ¿Por qué funciona? La lógica detrás de este protocolo es simple pero respaldada por principios médicos claros. Cuando pasas de estar acostado a ponerte de pie, la sangre tiende a acumularse en las piernas y en la parte baja del cuerpo por efecto de la gravedad. En condiciones normales, tu corazón y tus vasos sanguíneos reaccionan de inmediato para compensar este cambio, aumentando ligeramente la frecuencia cardíaca y contrayendo los vasos sanguíneos para empujar la sangre de vuelta hacia el cerebro. El problema aparece cuando esta reacción es más lenta o menos eficiente, algo frecuente con la edad, ciertas enfermedades o medicamentos. El protocolo de 60 segundos busca dar tiempo a tu sistema circulatorio para adaptarse, realizando una transición progresiva desde la posición horizontal hasta la vertical. En otras palabras, no obliga a tu cuerpo a reaccionar de golpe, sino que lo prepara paso a paso. Al seguirlo, logras 3 cosas importantes. 1. Evitar caídas bruscas de presión arterial. 2. Mejorar el flujo sanguíneo al cerebro en los primeros instantes al ponerte de pie. 3. Reducir la sensación de mareo e inestabilidad, ganando seguridad en tus movimientos. Importante: no sustituye la consulta médica. Aunque este protocolo es útil para muchas personas, no es un reemplazo de la evaluación profesional. Si tus mareos son frecuentes, intensos o se acompañan de otros síntomas preocupantes, es fundamental acudir a un médico. Solo un profesional puede identificar la causa exacta y determinar si este método es apropiado para ti. Piensa en este protocolo como en un cinturón de seguridad. No evita que haya tráfico o que surjan imprevistos,
pero sí te protege en caso de que algo ocurra. Y como cualquier medida preventiva, su eficacia depende de la constancia. Incorporarlo a tu rutina diaria, igual que lavarte los dientes o beber agua, es la clave para que funcione de verdad. Paso 1. Activación suave en la cama. El primer paso del protocolo de 60 segundos comienza antes incluso de poner un pie en el suelo. La idea es preparar al cuerpo para el cambio de postura de forma gradual, activando el sistema circulatorio y ayudando al corazón y los vasos sanguíneos a adaptarse poco a poco. Cuando llevamos horas acostados, la sangre se distribuye de manera diferente que cuando estamos de pie. Al levantarnos de golpe, la gravedad empuja parte de esa sangre hacia la parte baja del cuerpo, provocando una disminución temporal del flujo hacia el cerebro. Esta es la razón por la que sentimos mareo o visión borrosa. El objetivo de esta primera fase es avisar al cuerpo de que se acerca un cambio de posición para que vaya ajustando su presión arterial y su ritmo cardíaco antes de que te incorpores. Movimientos simples de pies, tobillos y manos. Aún acostado, comienza moviendo suavemente los pies, girando los tobillos en círculos, primero hacia un lado y luego hacia el otro. Realiza unas 10 rotaciones en cada dirección. Este movimiento ayuda a activar la circulación en las piernas, empujando la sangre de vuelta hacia el corazón. Luego, flexiona y estira los dedos de los pies varias veces, como si estuvieras intentando agarrar las sábanas con ellos. Esta pequeña contracción muscular estimula el retorno venoso, algo clave para que al levantarte no haya una caída brusca de presión. Haz lo mismo con las manos. Abre y cierra los puños lentamente, repitiendo unas 10 veces. Después, rota las muñecas en ambas direcciones. Aunque parezca un detalle menor, movilizar las extremidades superiores también contribuye a que el sistema circulatorio se active de forma general. Respiraciones profundas y lentas. Mientras realizas estos movimientos, acompáñalos con respiraciones profundas y controladas. Inhala lentamente por la nariz, llevando el aire hacia el abdomen, y exhala despacio por la boca. Hazlo de manera rítmica, sin forzar. La respiración profunda ayuda a oxigenar mejor la sangre y favorece la relajación, pero también tiene un efecto directo sobre la presión arterial. Al respirar de forma pausada, el corazón late de manera más eficiente y la circulación mejora. Además, el diafragma, que se mueve con cada respiración profunda, actúa como una bomba natural que impulsa la sangre desde el abdomen hacia el pecho y el cerebro. ¿Cómo esto prepara el sistema circulatorio? Con este sencillo ejercicio, lo que estás haciendo es encender el motor del cuerpo antes de iniciar la marcha. Los músculos de las piernas, los pies y los brazos comienzan a contraerse y relajarse, impulsando la sangre hacia el corazón. Al mismo tiempo, el corazón empieza a latir un poco más rápido y los vasos sanguíneos se preparan para mantener la presión estable cuando te incorpores. Piensa en ello como en calentar un coche en un día frío. No sales a la carretera a toda velocidad con el motor helado. Primero lo pones en marcha, dejas que se estabilice y entonces comienzas a moverte. Con tu cuerpo ocurre exactamente lo mismo. Este paso no te llevará más de 20 segundos, pero marca una gran diferencia. Después de activar suavemente la circulación en la cama, estarás listo para pasar a la segunda fase del protocolo, donde tu cuerpo empezará a adaptarse a la posición sentada antes de levantarse por completo. Paso 2. Transición sentado. Tras activar suavemente la circulación mientras permaneces acostado, el siguiente paso del protocolo de 60 segundos consiste en pasar a la posición sentada. Pero no se trata de incorporarse de golpe, sino de hacerlo de forma consciente, lenta y controlada, para que el cuerpo continúe adaptándose al cambio de postura sin provocar una caída brusca de presión arterial. ¿Cómo sentarse despacio en el borde de la cama? Primero, gira el cuerpo de lado, acercando las piernas hacia el borde de la cama. Coloca una mano sobre el colchón y la otra, si es necesario, sobre tu muslo o el cabecero para apoyarte. Con un solo movimiento fluido pero tranquilo,
Deja que las piernas caigan suavemente fuera de la cama mientras empujas el tronco hacia arriba. Evita hacerlo de manera brusca. Tómate al menos 5 a 10 segundos para completar la transición. Una vez sentado, apoya bien los pies en el suelo o, si no llegan, en un pequeño banco o reposapiés. Mantén la espalda recta y relaja los hombros. Esta postura estable permite que el sistema circulatorio continúe ajustándose, enviando más sangre al cerebro antes de ponerte completamente de pie. Movimientos circulares de cuello y hombros. Ahora, realiza unos suaves movimientos circulares con los hombros, 3 o 4 hacia atrás y luego 3 o 4 hacia adelante. Esto ayuda a movilizar la musculatura de la parte superior del cuerpo y a favorecer el flujo sanguíneo hacia la cabeza. Después, gira el cuello lentamente hacia un lado y luego hacia el otro, como si estuvieras mirando por encima del hombro. Hazlo sin forzar, manteniendo cada posición un par de segundos. Estos movimientos no solo estimulan la circulación en la zona cervical, sino que también ayudan a relajar la tensión acumulada durante la noche. Ejemplo narrado. Una mañana en la residencia de un amigo. Recuerdo una mañana visitando a Jorge, un amigo de 85 años que vive en una residencia. Jorge solía levantarse rápido en cuanto sonaba el despertador, y más de una vez había sentido un mareo que le obligaba a sentarse de nuevo. Después de que su médico le recomendara el protocolo de 60 segundos, empezó a cambiar sus hábitos. Aquella mañana, lo vi hacerlo paso a paso. Primero, en la cama, movió pies, tobillos y manos. Luego, giró el cuerpo despacio y dejó que las piernas tocaran el suelo mientras se incorporaba con calma. Una vez sentado, apoyó bien los pies y comenzó a hacer círculos con los hombros, seguido de giros suaves de cuello. Me comentó que desde que lo hacía así, los mareos habían disminuido notablemente y que se sentía mucho más seguro al iniciar el día. Este pequeño ritual, que apenas lleva 20 segundos más que levantarse de golpe, le había devuelto confianza y autonomía. Este segundo paso no solo es una transición física, sino también mental. Te da un momento para despertar plenamente, tomar conciencia del entorno y asegurarte de que tu cuerpo está listo para dar el siguiente movimiento sin riesgos. En la próxima parte, veremos el paso final, donde completarás la incorporación total a la posición de pie, sellando el protocolo con seguridad y firmeza. Paso 3. Puesta en pie con apoyo. El último paso del protocolo de 60 segundos es quizá el más decisivo: ponerse de pie. Aquí es donde el riesgo de mareo y pérdida de equilibrio puede ser mayor, por lo que debemos hacerlo con atención y con las precauciones necesarias. Uso de muebles o bastón como soporte inicial. Cuando llega el momento de levantarse, lo ideal es contar con un punto de apoyo estable. Puede ser el respaldo de la cama, una silla firme colocada al lado o, si lo utilizas habitualmente, un bastón o andador. La idea es que el cuerpo tenga un anclaje en caso de sentir inestabilidad. Coloca las manos sobre ese apoyo antes de levantarte y con un impulso controlado de las piernas, ponte de pie sin brusquedad. Evita tirar del cuerpo solo con los brazos. El trabajo principal debe venir de las piernas, que ya han sido activadas en los pasos anteriores. Mantenerse de pie unos segundos antes de caminar. Una vez en posición vertical, no eches a andar de inmediato. Quédate quieto durante unos 5 a 10 segundos, con los pies firmes en el suelo, respirando de manera pausada. Este breve lapso es clave para que el sistema circulatorio y el equilibrio interno se estabilicen. Durante esos segundos, el cuerpo termina de compensar el cambio de presión arterial y el flujo sanguíneo al cerebro. Además, te da la oportunidad de probar cómo te sientes. Si hay visión borrosa, sensación de vacío en la cabeza o pérdida de estabilidad, puedes volver a sentarte antes de dar el primer paso. Relación con el equilibrio vestibular. Aquí entra en juego un sistema que muchas veces olvidamos: el equilibrio vestibular. Está ubicado en el oído interno y funciona como un sensor de posición y movimiento,
indicándole al cerebro dónde está tu cuerpo en el espacio. Cuando pasamos de estar acostados a ponernos de pie, este sistema también necesita un momento para recalibrarse. Si te levantas demasiado rápido, el sistema vestibular recibe una señal repentina y puede confundirse, provocando mareos o sensación de que todo se mueve. Al mantenerte unos segundos quieto, le das tiempo para ajustarse y trabajar en armonía con la visión y la propiocepción, la percepción de la posición de tu cuerpo, para que puedas dar los primeros pasos con seguridad. Una experiencia que lo demuestra. Recuerdo a don Manuel, vecino de mi infancia, que después de un susto por una caída, decidió seguir este protocolo. Él decía que, antes, se levantaba y salía caminando sin pensar, pero que ahora, con solo esperar unos segundos de pie antes de moverse, notaba que su cabeza estaba más clara y sus pasos más firmes. Me contaba que al principio le parecía exagerado perder medio minuto en levantarse, pero que pronto comprendió que esos segundos podían ahorrarle meses de recuperación por una fractura. Con este paso final, el protocolo queda completo. 3 fases sencillas que, sumadas, apenas ocupan un minuto, pero que pueden marcar la diferencia entre un comienzo de día estable o un accidente. En la siguiente parte, repasaremos cómo integrar esta rutina en tu vida diaria para que se convierta en un hábito automático. Hábitos complementarios para reducir mareos. El protocolo de 60 segundos es una herramienta poderosa, pero su eficacia se multiplica cuando se acompaña de hábitos saludables que fortalecen el sistema circulatorio y mejoran el equilibrio general. Estos hábitos no solo ayudan a reducir los mareos, sino que también aportan beneficios a la salud a largo plazo. Hidratación adecuada. Uno de los factores más comunes detrás de la hipotensión ortostática es la deshidratación. Cuando el cuerpo carece de suficiente líquido, el volumen de sangre disminuye, y esto facilita que la presión arterial caiga bruscamente al ponerte de pie. Beber suficiente agua a lo largo del día es esencial. No se trata de ingerir grandes cantidades de golpe, sino de mantener un flujo constante. Un buen hábito es comenzar la mañana con un vaso de agua, incluso antes del desayuno. Además, en climas cálidos o tras realizar actividad física, conviene reponer líquidos de manera extra. En algunos casos, incluir bebidas con electrolitos, como sodio y potasio, puede ser útil, especialmente si se suda mucho o si la dieta es muy baja en sal. Sin embargo, esto siempre debe consultarse con un médico, sobre todo en personas con problemas cardíacos o renales. Alimentación rica en micronutrientes clave. La dieta también juega un papel importante. Minerales como el hierro, el magnesio y el potasio ayudan a mantener la presión arterial estable y a favorecer una buena circulación. Incorporar alimentos como espinacas, plátanos, frutos secos, legumbres y pescado azul aporta estos nutrientes de forma natural. Las proteínas magras y los carbohidratos complejos ayudan a mantener niveles de energía estables, evitando caídas bruscas que pueden contribuir a la sensación de mareo. Además, realizar comidas pequeñas y frecuentes en lugar de grandes banquetes puede ayudar a prevenir la hipotensión postprandial, un tipo de bajada de presión que ocurre después de comer. Ejercicios de fuerza y equilibrio adaptados. El movimiento regular es clave para entrenar al cuerpo a reaccionar mejor ante cambios de postura. Ejercicios de fuerza ligera, como levantar botellas de agua, usar bandas elásticas o hacer sentadillas suaves, ayudan a fortalecer los músculos que impulsan el retorno de la sangre al corazón. El trabajo de equilibrio, como el que se realiza en disciplinas adaptadas de yoga o tai chi, entrena al sistema vestibular y a la propiocepción, reduciendo el riesgo de caídas. Incluso caminar diariamente, aunque sea en tramos cortos, mantiene la musculatura activa y la circulación en buen estado. La clave está en adaptar los ejercicios a cada persona. No se trata de lograr un alto rendimiento, sino de incorporar movimientos seguros y constantes que sumen beneficios día tras día. Un enfoque integral. Cuando combinas hidratación,
una alimentación equilibrada y ejercicios adaptados con el protocolo de 60 segundos, estás construyendo una defensa completa contra los mareos al levantarte. No es una solución rápida, sino un conjunto de hábitos que, con constancia, pueden transformar tu calidad de vida. En la siguiente parte, repasaremos paso a paso el protocolo y estos hábitos, para que tengas una guía clara y sencilla que puedas aplicar sin esfuerzo a partir de mañana. Errores comunes que arruinan el protocolo. El protocolo de 60 segundos es sencillo, pero su eficacia depende de aplicarlo con constancia y de forma correcta. Hay errores frecuentes que, aunque parezcan pequeños, pueden anular sus beneficios y dejarte expuesto a los mismos riesgos que intentas evitar. Levantarse bruscamente. El fallo más habitual es saltarse el proceso y ponerse de pie de golpe. Muchas personas, especialmente cuando tienen prisa o creen que ese día se sienten bien, olvidan los pasos previos. El problema es que el cuerpo no siempre avisa con tiempo. Un mareo puede aparecer de forma repentina y provocar una caída en segundos. Levantarse bruscamente no da oportunidad al corazón ni a los vasos sanguíneos de adaptarse. La presión arterial puede caer de inmediato y el flujo de sangre al cerebro se reduce lo suficiente como para provocar visión borrosa, debilidad en las piernas o incluso pérdida momentánea de conciencia. Saltarse el desayuno o no hidratarse. Otro error común es comenzar el día sin comer ni beber nada, especialmente después de varias horas de ayuno durante la noche. Sin combustible ni líquidos, el cuerpo tiene menos capacidad para mantener estable la presión arterial. No es necesario un desayuno pesado, pero sí uno que aporte energía de forma gradual. Por ejemplo, una tostada integral, algo de fruta y un vaso de agua o infusión. Además, beber agua al levantarse es un hábito que puede prevenir muchos episodios de mareo. Ignorar este punto es como pretender que un coche funcione con el depósito vacío. Uso inadecuado de medicación sin supervisión. Algunas medicinas, como los antihipertensivos o los diuréticos, pueden bajar la presión arterial más de lo necesario, especialmente si se combinan con deshidratación o cambios bruscos de postura. El error está en ajustar la dosis por cuenta propia o en no informar al médico sobre los síntomas de mareo. He conocido casos en los que la persona pensaba que el problema eran los nervios o el calor, cuando en realidad la medicación estaba jugando un papel importante. Solo un profesional puede evaluar si es necesario modificar dosis, horarios o incluso cambiar el tratamiento. El efecto acumulativo de estos errores. Lo más peligroso de estos fallos es que muchas veces no provocan un accidente inmediato, sino que van acumulando riesgo. Un día te levantas rápido y no pasa nada. Otro día, olvidas beber agua. Otro, decides no seguir el protocolo porque tienes que apurarte. Y así, hasta que un día las circunstancias se combinan y el mareo termina en una caída seria. Por eso, la prevención es cuestión de constancia. Incluso si hoy te sientes bien, aplicar el protocolo y cuidar los hábitos complementarios es una inversión en tu seguridad futura. A veces, lo más convincente no son los datos médicos ni las explicaciones técnicas, sino las experiencias de personas que han vivido el problema y han encontrado una solución efectiva. El protocolo de 60 segundos no es una teoría lejana, es una práctica que, día tras día, está cambiando vidas. Relatos breves de personas que aplicaron el protocolo y redujeron mareos. Carmen, 78 años. Carmen vivía con el temor constante de marearse al levantarse. Cada mañana, al poner un pie en el suelo, sentía que la habitación daba vueltas. Tras escuchar sobre el protocolo, decidió probarlo. Me contó que la primera semana fue difícil acordarse, pero pronto se convirtió en un hábito automático. Hoy, dice que los mareos han pasado de ser diarios a solo un par de veces al mes, y siempre de forma leve. Ahora empiezo el día tranquila, afirma con una sonrisa. José, 83 años. José sufrió una caída en el baño después de levantarse de la cama sin cuidado.
No tuvo fracturas graves, pero sí un susto enorme. Su nieta le enseñó el protocolo y desde entonces lo sigue cada mañana. Comenta que, además de evitar mareos, siente que sus piernas y espalda están más fuertes gracias a los movimientos previos. Es como un calentamiento para la vida, bromea. Historias de prevención de caídas. Luisa, 76 años. Luisa estaba acostumbrada a levantarse rápido para atender a su marido, que necesitaba cuidados. Un día, sintió un mareo fuerte y cayó contra una mesita, golpeándose el hombro. Después de la recuperación, su médico le explicó la importancia de levantarse despacio y le enseñó una versión adaptada del protocolo. Ahora, aunque su rutina es exigente, dedica ese minuto a prepararse antes de ponerse en pie. No ha vuelto a sufrir una caída desde entonces. Don Ernesto, 85 años. En la residencia donde vive, don Ernesto empezó a notar que varios vecinos se mareaban por la mañana. Él decidió poner a prueba el protocolo y tras ver buenos resultados, lo enseñó a otros residentes. Hoy, es casi una costumbre en su planta. Cada uno hace los movimientos en la cama, pasa a la posición sentada y espera antes de caminar. Según el personal, los incidentes de caídas matutinas han disminuido. La fuerza de las historias reales. Estos casos demuestran que el protocolo no requiere gran esfuerzo, pero sí constancia. No es magia, es fisiología aplicada de forma consciente. Personas que pensaban que el mareo era normal por la edad, han descubierto que se puede prevenir y que con pequeños cambios, la seguridad y la independencia pueden mantenerse durante más tiempo. En la próxima parte, haremos un repaso completo del protocolo y los hábitos complementarios, para que tengas una guía clara que puedas aplicar desde mañana mismo. Veces. Después, giras el cuerpo con calma y te sientas en el borde de la cama. Mientras mueves suavemente el cuello y los hombros, repasas mentalmente lo que harás ese día. Te quedas en esa posición unos segundos hasta sentirte estable. Por último, te pones de pie apoyándote en la barra o en un mueble firme. Esperas, respiras y cuando notas que todo está en calma, das el primer paso. Este ritual, que apenas dura un minuto, se integra en tu rutina igual que cepillarte los dientes o preparar el desayuno. El poder de la constancia. Introducir el protocolo no es cuestión de fuerza de voluntad ocasional, sino de repetición diaria. Cada vez que lo aplicas, refuerzas la conexión entre tu intención y tu acción, hasta que lo haces casi sin pensar. Y, al igual que ocurre con otros buenos hábitos, cuanto más lo practiques, más difícil será abandonarlo. A lo largo de las conversaciones sobre el protocolo de 60 segundos, suelen repetirse ciertas dudas y creencias erróneas. Resolverlas es importante para que nadie subestime el problema ni deje de aplicar medidas preventivas por información incompleta. ¿Es normal marearse de vez en cuando? Sentir un ligero mareo esporádico no siempre significa que haya un problema grave. Puede deberse a falta de sueño, estrés o incluso a un cambio brusco en la temperatura. Sin embargo, si los mareos aparecen con frecuencia, si duran más de unos segundos o si se acompañan de visión borrosa, debilidad o confusión, es fundamental consultarlo con un médico. El error está en asumir que es algo normal por la edad y no darle importancia. El cuerpo nos habla, y estos episodios son señales que conviene escuchar antes de que provoquen un accidente. ¿Sirve para personas jóvenes? Aunque la hipotensión ortostática es más frecuente en personas mayores, los mareos al levantarse pueden ocurrir a cualquier edad. Jóvenes con deshidratación, anemia, dietas muy restrictivas o que tomen ciertos medicamentos también pueden beneficiarse del protocolo. Incluso deportistas o personas que pasan muchas horas sentadas pueden experimentar bajadas de presión al incorporarse. Para ellos, aplicar el protocolo puede ser una medida de prevención sencilla y eficaz, sobre todo en días de calor o después de esfuerzos intensos. Mito. Es solo cansancio, no pasa nada. Uno de los errores más peligrosos es minimizar el mareo atribuyéndolo únicamente al cansancio.
Aunque la fatiga puede influir, muchas veces hay causas médicas detrás. Deshidratación, problemas cardíacos, desequilibrios hormonales o efectos secundarios de medicamentos. Ignorar estos síntomas bajo la excusa de que ya se pasará, retrasa la detección de posibles problemas y aumenta el riesgo de caídas. La diferencia entre una molestia pasajera y un accidente grave puede estar en tomarse en serio las señales que envía el cuerpo. Un mensaje final sobre las dudas y mitos. Las preguntas y creencias que rodean a los mareos al levantarse suelen tener un punto en común: la subestimación del riesgo. Tanto si eres joven como si tienes más edad, si los mareos forman parte de tu día a día, merece la pena aplicar medidas simples como el protocolo y revisar tus hábitos. En la siguiente y última parte, haremos un repaso final para que tengas una guía clara y directa, lista para poner en práctica desde mañana mismo. Hemos recorrido un camino importante juntos. Empezamos hablando de esos mareos que pueden aparecer al levantarnos, algo que muchas veces se ignora o se minimiza. Descubrimos que, detrás de esa sensación, puede haber un cambio brusco de presión arterial llamado hipotensión ortostática, y que no se trata solo de una molestia, sino de un factor de riesgo para caídas, lesiones e incluso ictus silenciosos. Conocimos el protocolo de 60 segundos, un método simple que divide el momento de levantarse en 3 pasos claros. Primero, activar el cuerpo aún en la cama con movimientos suaves y respiraciones profundas. Segundo, pasar a la posición sentada, mover cuello y hombros, y dar unos segundos para que el cuerpo se estabilice. Tercero, ponerse de pie con apoyo, esperar antes de dar el primer paso y asegurarse de que todo esté en calma. Aprendimos que este protocolo no sustituye la consulta médica, pero sí es una herramienta preventiva muy poderosa. Vimos las causas más comunes de los mareos, los hábitos complementarios que ayudan a prevenirlos, y también los errores frecuentes que pueden arruinar el esfuerzo si no somos constantes. Escuchamos testimonios reales de personas que lo aplicaron y lograron reducir o incluso eliminar los episodios de mareo, evitando caídas y ganando en confianza. También respondimos a las preguntas más comunes y derribamos mitos que pueden poner en riesgo nuestra salud. Este no es solo un protocolo para prevenir mareos, es una manera de proteger tu independencia y tu calidad de vida. Cuidar estos detalles es cuidar tu futuro, porque mantenerte seguro y estable te permite seguir haciendo lo que te gusta, sin miedo a que un descuido cambie tu día o incluso tu vida. Ahora te invito a dar el siguiente paso. Empieza mañana mismo. No esperes a que ocurra una caída para tomar medidas. Dedica ese minuto cada mañana. Hazlo parte de tu rutina y compártelo con quienes puedan necesitarlo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.